Seúl lloraba. Grandes gotas de lluvia golpeaban los cristales de los escaparates del distrito de Hongdae, convirtiendo los brillantes letreros de neón en manchas de colores borrosos. Song Ayumi, de 23 años, se apresuraba a atarse el delantal, llegando tarde a su turno de noche en el café Rocío matutino. Su cabello negro, recogido en una cola de caballo sencilla, se había humedecido ligeramente mientras corría desde la parada del autobús. Ayumi ya. La llamó la dueña del café, una mujer mayor con ojos bondadosos. ¿Te has mojado otra vez? ¿Cuántas veces te he dicho que lleves paraguas? Lo siento, Ajumma, sonrió Ayumi con culpabilidad, secándose la cara con una servilleta. Por la mañana brillaba el sol, no pensé en la lluvia. El pequeño café había sido su segundo hogar durante 3 años. Después de la muerte de sus padres, Ayumi se había quedado con su abuela en un diminuto apartamento de una habitación en un barrio antiguo. El salario de camarera apenas alcanzaba para vivir, pero Ayumi no se quejaba. Tenía un techo sobre su cabeza, una abuela amorosa y un trabajo que le permitía interactuar con la gente. Hoy hay poca gente, observó la dueña, echando un vistazo al salón medio vacío. Por la lluvia todos se quedan en casa. Ayumi asintió y se puso a limpiar las mesas. El trabajo monótono la tranquilizaba. En noches como esta le gustaba soñar, con viajes, con abrir algún día su propio negocio, ayudar a su abuela. Los sueños eran modestos, pero sinceros. Alrededor de las 9 de la noche la lluvia se intensificó. Los pocos clientes se apresuraban a pagar y huían bajo la protección de los techos. Ayumi ya se preparaba para que la noche transcurriera tranquila, cuando escuchó un sonido extraño desde la calle. No era el ruido de la lluvia, sino algo diferente. Inquietante. Se acercó a la ventana y se quedó inmóvil. Al otro lado de la calle, justo en la calzada, yacía una persona. Un hombre mayor con un caro traje oscuro, su cabello cano empapado por la lluvia. A su lado estaba tirado un maletín de cuero. Ajumma, gritó Ayumi. Llame a la ambulancia. Rápido. Sin esperar respuesta, salió corriendo a la calle. La lluvia la empapó de pies a cabeza inmediatamente, pero Ayumi no le prestó atención. Al llegar al hombre que yacía, se arrodilló junto a él. El rostro del desconocido estaba pálido, los labios azulados. No respiraba. Ayumi le verificó el pulso, apenas perceptible. Ataque cardíaco, comprendió. Sin dudar, la joven echó hacia atrás su cabeza, le tapó la nariz y comenzó a hacerle respiración artificial, alternándola con masaje cardíaco. No se muera, susurraba entre respiraciones. Por favor, no se muera. Los transeúntes se reunieron alrededor, pero nadie se atrevía a acercarse más. Ayumi continuó luchando por la vida del desconocido, ignorando la ropa empapada y el frío. Finalmente el hombre respiró débilmente, sus párpados temblaron. Todo estará bien, lo tranquilizaba Ayumi, sosteniéndole la cabeza. La ambulancia ya viene. El hombre abrió los ojos con dificultad. Eran sorprendentemente claros, a pesar de su estado. Su mirada se detuvo en el rostro de Ayumi, y algo extraño pasó por sus ojos. ¿Reconocimiento? ¿Sorpresa? Tú. Susurró roncamente. ¿Te pareces? La sirena de la ambulancia ahogó sus palabras. Los médicos rápida y profesionalmente subieron al hombre a una camilla. Uno de ellos, un médico joven, asintió agradecido a Ayumi, le salvó la vida. Sin su ayuda no habría sobrevivido. Ayumi asintió en silencio, observando cómo la ambulancia desaparecía en el flujo del tráfico urbano. Solo entonces sintió cómo le temblaban las manos, cómo le latía fuertemente el corazón. En el asfalto quedó olvidado el maletín. Lo levantó, cuero caro, herrajes de calidad. Dentro había documentos que no se molestó en revisar. Lo llevaré mañana a la policía, decidió Ayumi y se apresuró de vuelta al café.
La dueña la recibió con una toalla y té caliente. Eres una heroína, Ayumi ya. No cualquiera se lanza a salvar a un desconocido. Solo hice lo que debía, respondió la joven en voz baja, calentándose con el calor de la taza. El resto de la noche pasó como en una niebla. Ayumi cumplía mecánicamente con sus obligaciones, pero sus pensamientos regresaban constantemente a ese hombre mayor. ¿Qué quería decir? ¿Por qué la miró de manera tan extraña? Al regresar a casa después de medianoche, Ayumi pasó silenciosamente a su mitad de la habitación. La abuela ya dormía. La joven estuvo mucho tiempo sin poder dormir, escuchando la lluvia tras la ventana y pensando en lo frágil que es la vida humana. No se le ocurría que esa noche lluviosa lo cambiaría todo. A la mañana siguiente Ayumi despertó con dolor de cabeza. Los eventos de ayer parecían irreales, pero el maletín sobre la mesa le recordaba que todo había ocurrido de verdad. Durante el desayuno la abuela le preguntó por qué la nieta había regresado a casa empapada hasta los huesos, pero Ayumi se limitó a frases generales sobre la lluvia. Eres demasiado buena, negó con la cabeza la mujer mayor. En nuestros tiempos cada uno vela por sí mismo. Abuela, objetó suavemente Ayumi, si no nos ayudamos unos a otros, ¿qué nos diferencia de los animales? Camino al trabajo pasó por la comisaría del distrito. El oficial de guardia recibió indiferentemente el maletín, anotó sus datos y le aseguró que encontrarían al propietario. Ayumi no preguntó detalles, su conciencia estaba tranquila. En el café el día transcurrió como siempre. Clientes habituales, rostros conocidos, pedidos familiares. La dueña varias veces sorprendió a Ayumi mirando distraídamente por la ventana, pero no le dio importancia. Por la noche, cuando Ayumi limpiaba las mesas antes del cierre, entraron al café dos hombres con trajes caros. Uno mayor, con sienes canosas y rostro severo, el segundo más joven, con una carpeta en las manos. Se veían fuera de lugar en el modesto interior del café, como extranjeros en un baño coreano. Disculpen, se dirigió el mayor a la dueña, buscamos a Somun Ayumi. Soy yo, se puso en guardia Ayumi, acercándose. ¿Y ustedes quiénes son? Me llamo Park Seono, se presentó el hombre, extendiendo una tarjeta de visita. Soy abogado. Y este es mi asistente. ¿Podemos hablar a solas? Ayumi miró la tarjeta. El nombre del bufete de abogados no le decía nada, pero la oficina estaba en Gangnam, un distrito caro de Seúl. ¿Qué podrían querer de ella personas así? ¿De qué hablar? Preguntó con cautela. Del señor Kim Tae-hun, respondió el abogado, y Ayumi sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Usted le salvó la vida anteayer por la noche? Yo. Sí, asintió la joven confundida. ¿Qué pasó con él? ¿Se recuperó? La expresión del rostro del abogado se volvió aún más seria. Lamentablemente, el señor Kim Tae-hun falleció esta mañana en el hospital. Pero antes de morir hizo cambios en su testamento. Cambios que la conciernen a usted. El mundo pareció detenerse. Ayumi escuchó cómo la dueña del café exclamó detrás de ella, cómo hacían tic-tac el reloj en la pared, cómo zumbaba el aire acondicionado. Pero todo esto parecía lejano e irreal. ¿A mí? Repitió. Pero si ni siquiera lo conocía. Sin embargo, el abogado abrió la carpeta y sacó un documento grueso. Según la última voluntad del difunto, usted se convierte en la única heredera de todos los bienes del señor Kim Tae-hun. ¿Única heredera de qué? Ayumi sentía que no entendía lo que estaba ocurriendo. Del grupo de empresas Tae-hun, respondió tranquilamente el abogado. Consorcio automovilístico, producción de electrónicos, construcción, bienes raíces. El valor total de los activos es de aproximadamente $50.000 millones. Ayumi se agarró al respaldo de la silla. La cifra era tan enorme que no cabía en su conciencia. ¿$50.000 millones?
En su billetera tenía solo 30.000 wons. Es imposible, susurró. Debe haber un error. No hay ningún error, el abogado le mostró el documento con sellos oficiales. El testamento está certificado notarialmente en presencia de 2 testigos. El señor Kim estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo dictó. ¿Pero por qué? Ayumi no podía creerlo. ¿Por qué yo? Debe tener parientes, familia. Tiene familia, asintió el abogado. Y están. Digamos que no están encantados con la decisión del difunto. Mañana a las 10 de la mañana se realizará la lectura del testamento para todas las partes interesadas. Usted debe estar presente. Le extendió a Ayumi una elegante tarjeta con una dirección, oficina principal del grupo Taehun en Gangnam. No llegue tarde. Después de la partida de los abogados, el café se sumió en un silencio sepulcral. La dueña miraba a Ayumi con los ojos muy abiertos, sin poder pronunciar palabra. La joven se sentó lentamente en una silla, aún sosteniendo en sus manos la tarjeta con la dirección. Ayumi ya, finalmente exhaló la mujer mayor, ¿entiendes lo que pasó? No, respondió honestamente Ayumi. No entiendo en absoluto. En casa la abuela recibió a la nieta con preguntas preocupadas. Ayumi le contó sobre la visita de los abogados, pero la anciana solo negó con la cabeza, los ricos son extraños, nietecita. Tal vez este señor Kim vio algo especial en ti. O simplemente estaba agradecido por haberlo salvado. Pero $50.000 millones, abuela, Ayumi aún no podía asimilar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Es dinero irreal. El dinero no es lo principal, observó sabiamente la abuela. Lo principal es que eres una buena persona. Y si este señor lo vio, significa que él también era bueno. Esa noche Ayumi no pegó ojo. Yacía en la oscuridad, escuchando la respiración uniforme de la abuela, y trataba de imaginarse la mañana siguiente. ¿Qué les diría a los parientes del difunto? ¿Cómo explicaría que no conocía a Kim Tae-hun? Y lo principal, ¿qué hacer con la herencia si realmente le correspondía? Por la mañana Ayumi estuvo largo tiempo frente al espejo, sin saber qué ponerse. En su modesto guardarropa no había nada apropiado para una visita a la oficina del mayor conglomerado coreano. Al final eligió lo más decente, un vestido negro sencillo y una blusa blanca que usaba en ocasiones especiales. La abuela la acompañó hasta la puerta. Mantente con dignidad, nietecita. No has hecho nada malo, recuérdalo. El viaje a Gangnam tomó 1 hora. Ayumi rara vez había estado en este distrito, demasiado caro y ostentoso. Los rascacielos de vidrio y concreto se alzaban hacia el cielo, demostrando el poder de la economía coreana. La sede del grupo Taehun ocupaba toda una manzana, una torre de 40 pisos con fachada reluciente. En el vestíbulo Ayumi se sintió como una hormiga. Pisos de mármol, lámparas de cristal, una fuente en el centro, lujo que solo había visto en películas. Los guardias de seguridad en trajes estrictos observaban atentamente a los visitantes. Vengo a la lectura del testamento del señor Kim Tae-hun, informó tímidamente Ayumi a la joven en el mostrador de recepción. La empleada la miró de pies a cabeza, evidentemente preguntándose qué hacía aquí esta joven vestida tan sencillamente. Pero el nombre estaba en la lista, piso 38, sala de conferencias A. Los ascensores están a la derecha. Subiendo en el ascensor, Ayumi trataba de calmar el temblor en sus manos. ¿Y si todo esto era un error? ¿Y si declaraban inválido el testamento? Pero ya era tarde para retroceder. La sala de conferencias impresionaba por sus dimensiones. Una mesa larga de madera oscura, sillas de cuero, ventanas panorámicas con vista a Seúl. Varias personas ya estaban sentadas a la mesa, y todas se voltearon hacia Ayumi cuando entró. Usted debe ser la señorita Somun, se levantó el abogado Park Seono. Por favor, tome asiento.
Ayumi ocupó el lugar indicado y observó a los presentes. Una mujer mayor elegante con mirada fría, probablemente la viuda del difunto. Un hombre de mediana edad con tic nervioso, posiblemente el hijo. Y otro hombre más, joven, de unos 28 años, que la miraba con franca hostilidad. Su belleza era casi dolorosa, rasgos perfectos del rostro, cabello oscuro peinado hacia atrás, traje caro que le quedaba como un guante. Pero los ojos. En sus ojos se leía un odio helado. Ayumi involuntariamente apartó la mirada. Ahora que todos están reunidos, comenzó el abogado, procedamos a la lectura de la última voluntad del difunto Kim Tae-jun. Tomó el documento oficial y comenzó a leer. La mayor parte era formulación jurídica, pero la esencia era simple y chocante. Toda la fortuna de Kim Tae-jun, acciones de empresas, bienes raíces, cuentas bancarias, pasaba a Somun Ayumi, quien salvó mi vida y me recordó lo que había perdido. Se hizo un silencio sepulcral. Luego la mujer mayor, como resultó, la viuda del difunto, se levantó ruidosamente. Esto es absurdo. Tae-jun no podía estar en sus cabales. Esta muchachita le hizo algo. Respetada señora Kim, respondió tranquilamente el abogado, el testamento está redactado en total conformidad con la ley. Su esposo estaba en pleno uso de sus facultades mentales. ¿En pleno uso de sus facultades?, exclamó el hombre de mediana edad. Papá le da el imperio que construyó durante 30 años a una camarera desconocida. Basta, tío, dijo en voz baja pero autoritaria el hombre joven. Su voz era como metal frío. Averiguaremos la verdad. Se levantó y se acercó a Ayumi. De cerca su hostilidad se sentía aún más fuerte. Me llamo Kim Do-yeon. Soy sobrino del difunto y, hasta hace poco, su heredero. Dígame, señorita Somun, ¿cuánto pidió por su salvación? No entiendo, respondió Ayumi confundida. No pedí nada. Por supuesto que no pidió, se burló sarcásticamente Do-yeon. Simplemente se encontró casualmente cerca de un multimillonario moribundo. Casualmente lo salvó. Y casualmente recibió toda su fortuna. Señor Kim, intervino el abogado, por favor mantenga las formas. ¿Las formas? Do-yeon se rió, pero la risa carecía de alegría. ¿Dónde estaban las formas cuando esta persona coaccionó a un anciano enfermo para que reescribiera el testamento? Yo no coaccioné. Por primera vez alzó la voz Ayumi. Ni siquiera sabía quién era. Por supuesto que no sabía. Do-yeon se inclinó hacia ella, y Ayumi sintió el ligero aroma de su caro perfume. Por eso aprendió tan rápido el nombre Kim Tae-jun y la historia de la empresa. Realmente no sabía. Y basta de mentir. Se enderezó bruscamente Do-yeon. Pero nada, tengo 6 meses para demostrar que el testamento es inválido. Y lo demostraré. Se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se volteó. Disfrute de la victoria temporal, señorita Somun. Pronto todo volverá a su lugar. Después de su partida, el salón se sintió de alguna manera vacío. Los demás parientes del difunto también se dispusieron a irse, lanzando a Ayumi miradas llenas de desprecio. No haga caso, dijo el abogado cuando se quedaron solos. Do-yeon siempre fue emocional. Pero el testamento es legal, y usted tiene pleno derecho a la herencia. ¿A qué se refería cuando habló de 6 meses? Preguntó Ayumi. El abogado tosió incómodamente. Hay una condición. Según el testamento, usted debe en el transcurso de 6 meses demostrar que es capaz de dirigir la empresa. Si no lo logra, la herencia pasará al Estado. ¿Al Estado? ¿Y no a los parientes? Exactamente así lo deseó el difunto. Y además, tendrá que trabajar en estrecha colaboración con Kim Do-yeon. Él será su mentor en los negocios. Ayumi sintió como su corazón se saltaba a un latido.
¿Trabajar con ese hombre que la odiaba tan abiertamente? Sería peor que cualquier castigo. A la mañana siguiente Ayumi despertó no en su diminuto apartamento, sino en el lujoso dormitorio de la mansión de la familia Kim. Los abogados insistieron en la mudanza, motivándolo por consideraciones de seguridad. Después de las noticias en los medios sobre la misteriosa heredera, los periodistas sitiaron su antigua casa, haciendo la vida insoportable. La mansión en el distrito élite de Gangnam impresionaba por sus dimensiones. 3 pisos, piscina, jardín, garaje para 6 autos. A Ayumi le asignaron un ala completa, pero se sentía no como huésped, sino como prisionera. La seguridad, el mayordomo, el servicio, todos eran corteses pero fríos. Entendía que para ellos era una usurpadora que había tomado un lugar ajeno. A la abuela también la trasladaron a la mansión, instalándola en una habitación junto a Ayumi. La mujer mayor se perdía en los lujosos interiores, pero trataba de no mostrar su desconcierto. Nos acostumbraremos, nietecita. Lo principal es que estamos juntas. Ese primer día Ayumi trató de llamar al trabajo en el café, pero la dueña estuvo extrañamente fría. Mejor no vengas por ahora, Ayumi ya. Los periodistas están todo el día alrededor del café, espantando a los clientes. Esto la hirió profundamente. El café era el último vínculo con su vida anterior, y ahora la privaban también de eso. Por la mañana se acercó a la mansión un sedán negro. De él salió Kim Do-yeon con un traje gris impecable. Ayumi lo observó desde la ventana, sintiendo cómo se le contraía el estómago por el encuentro que se avecinaba. La señorita Somun la espera en la sala, informó el mayordomo cuando Do-yeon entró a la casa. Sé dónde está la sala, respondió fríamente. Esta es mi casa. Ayumi lo recibió tratando de verse más segura de lo que se sentía. Hoy se había puesto un traje burdeos estricto, comprado el día anterior en una tienda cara. La ropa le quedaba bien, pero Ayumi igual se sentía incómoda. Buenos días, lo saludó. Do-yeon la miró con ojo evaluador. El traje no está mal. Pero jugar a ser empresaria no la convertirá en una verdadera dirigente. No estoy jugando, respondió tranquilamente Ayumi. Estoy aprendiendo. ¿Aprendiendo? Se burló. Excelente. Entonces la primera lección: en los negocios no hay lugar para el sentimentalismo. Si quiere sobrevivir, olvídese de sus hábitos de camarera. Fueron a la oficina en silencio. Do-yeon se sentó junto al conductor, de vez en cuando dictando algo por teléfono en inglés. Ayumi trataba de no mirarlo, pero igual notaba cómo se comportaba con seguridad, cómo procesaba rápidamente la información. Este hombre había nacido para el poder. En la oficina los recibieron miradas curiosas de los empleados. Las noticias sobre la herencia habían corrido por toda la empresa en un día. Ayumi se sentía como un objeto de exposición en un museo. Todos miraban, pero nadie se atrevía a acercarse. Esta es su oficina. Do-yeon abrió la puerta a una habitación espaciosa con ventanas panorámicas. La antigua oficina de mi tío. La oficina estaba amueblada con gusto masculino, muebles oscuros, sillas de cuero, diplomas y premios en las paredes. Detrás del escritorio masivo había una fotografía: Kim Tae-jun con una mujer joven y un niño. Una familia feliz. ¿Es usted?, preguntó Ayumi, señalando la foto. Soy yo, respondió brevemente Do-yeon. Tenía entonces 12 años. Mi tío me reemplazó al padre después de la muerte de mis padres. En su voz se escuchó dolor, pero inmediatamente se controló. Pero eso no es asunto suyo. Empecemos a trabajar. Las siguientes horas fueron una tortura para Ayumi. Do-yeon explicaba metódicamente la estructura de la empresa, los principios de gestión, los indicadores financieros. Había tanta información que la cabeza le daba vueltas. Fábrica de automóviles, producción de electrónicos, empresa constructora, cada dirección requería atención por separado.
¿no entiende? Observó sarcásticamente Doyeon cuando Ayumi por tercera vez volvió a preguntar sobre la estructura del capital accionario. No es sorprendente. Para entender esto hay que nacer en los negocios, no en una familia de camareras. Si sigue humillándome, dijo en voz baja Ayumi, nunca aprenderé. ¿Humillar? Levantó una ceja. Digo la verdad. ¿Piensa que la riqueza le cayó del cielo y ahora puede relajarse? Se equivoca. Cada día tendrá que demostrar el derecho a este lugar. Y no pienso relajarme, objetó Ayumi. Pero es más fácil aprender en una atmósfera de apoyo, no de hostilidad. Doyeon la miró atentamente. En sus ojos algo cambió, no se volvió más cálido, pero apareció algo parecido al respeto. Bien. Entonces demuéstrelo con hechos. Sacó de su maletín una carpeta gruesa. Mañana tenemos junta directiva. Tendrá que hacer una presentación sobre los planes de desarrollo de la empresa. Tiene hasta la noche para prepararse. Ayumi tomó la carpeta con manos temblorosas. Los documentos estaban en coreano e inglés, llenos de diagramas y cifras que le parecían jeroglíficos chinos. Pero no podré. Podrá, la interrumpió duramente Doyeon. O perderá. La elección es suya. Se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se detuvo. Por cierto, señorita Somun. Mañana estarán presentes periodistas e inversionistas. Si falla, todo el país se enterará. Ayumi pasó toda la noche estudiando los documentos. El café que trajo el servicio hacía tiempo que se había enfriado, y los ojos le lloraban de la tensión. Cifras, gráficos, pronósticos, todo se mezclaba en su cabeza en una papilla increíble. Nietecita, ¿no duermes? La abuela asomó la cabeza a la habitación. No puedo, abuela, respondió cansada Ayumi. Mañana hay una reunión importante, y no entiendo nada de estos papeles. La abuela se acercó y puso su mano cálida en el hombro de la nieta. ¿Sabes qué te digo? Las cifras son solo cifras. Pero detrás de ellas están las personas. Piensa en las personas que trabajan en esta empresa, en sus familias. Entonces encontrarás las palabras correctas. Por la mañana Ayumi estaba frente al espejo, tratando de calmar el temblor en sus manos. Traje azul marino estricto, cabello recogido en un moño bajo, mínimo de maquillaje. Se veía seria, pero por dentro se sentía como una niña jugando juegos de adultos. En la sala de conferencias se habían reunido unas 30 personas. Miembros de la junta directiva, representantes de la prensa, grandes inversionistas. Todos la miraban con escepticismo mal disimulado. Doyeon se sentaba en primera fila, su rostro era impenetrable. Damas y caballeros, comenzó Ayumi, tratando de que la voz no le temblara, me llamo Somun Ayumi, y soy la nueva directora del grupo de empresas Tae-Hun. En el salón se escuchó un murmullo de descontento. Alguno de los periodistas escribía algo sin levantar los ojos del bloc de notas. Entiendo sus dudas, continuó Ayumi. Soy joven, no tengo experiencia dirigiendo grandes negocios. Pero tengo algo que a veces es más importante que la experiencia, una mirada fresca y el deseo sincero de hacer mejor la empresa. Hizo clic en la primera diapositiva de la presentación. En lugar de cifras secas en la pantalla apareció una fotografía del taller de la fábrica donde trabajaba gente común. El grupo Tae-Hun no son solo cifras en los informes. Son 30.000 empleados, miles de proveedores, millones de compradores en todo el mundo. Y cada una de nuestras decisiones influye en sus vidas. Doyeon se inclinó ligeramente hacia adelante. En sus ojos apareció interés. En los últimos 5 años nuestras ganancias crecieron 20%, continuó Ayumi, pasando a la siguiente diapositiva. Pero podemos lograr más. No solo aumentando las ventas, sino también cuidando a las personas y el medio ambiente. Habló sobre su visión de la empresa,
tecnologías ecológicamente limpias, condiciones justas de trabajo, inversiones en la educación de los empleados. El discurso era simple, sin términos rebuscados, pero sincero. ¿Hay preguntas?, preguntó Ayumi al terminar la presentación. Se levantó uno de los inversionistas, un hombre mayor con ojos penetrantes. Señorita Somun, sus ideas suenan hermosas. ¿Pero cómo piensa realizarlas sin tener experiencia práctica? Aprenderé, respondió honestamente Ayumi. De los mejores especialistas de la empresa, de los socios, de los competidores. Cometeré errores y los corregiré. Pero lo principal, no fingiré que lo sé todo. En el salón se hizo silencio. Luego se levantó Do Yeon. Yo también tengo una pregunta. Señorita Somun, ¿qué la hace pensar que es digna de dirigir la empresa que mi tío creó durante 30 años? Ayumi lo miró directamente a los ojos. Nada me hace pensarlo. No me considero digna. Pero estoy aquí, y tengo la oportunidad de cambiar algo. O aprovecho esta oportunidad, o la pierdo. Pero intentar y no intentar son cosas diferentes. Después de la reunión varios periodistas se acercaron a Ayumi con preguntas, pero ella se negó cortésmente a dar entrevistas. En el pasillo la alcanzó Do Yeon. No está mal, dijo. Para la primera vez. ¿Solo para la primera vez?, preguntó Ayumi con esperanza. Por ahora solo para la primera, sonrió ligeramente con la comisura de la boca. Pero ya es algo. Una semana después de la presentación, un Do Yeon agitado irrumpió en la oficina de Ayumi con la camisa desabrochada y el cabello despeinado. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. Alguien filtró información confidencial sobre nuestro nuevo proyecto a los competidores. ¿Qué información? Ayumi se levantó inmediatamente del escritorio. Las especificaciones técnicas del nuevo automóvil eléctrico. Nos preparamos para la presentación durante 3 meses y ahora Daewoo Motors anunció el lanzamiento de un modelo casi idéntico. Ayumi sintió cómo se le helaba la sangre. Aún no entendía bien las sutilezas del negocio, pero comprendía, el espionaje industrial podía destruir la empresa. ¿Qué hacemos? Encontrar al traidor, respondió duramente Do Yeon. Y rápido. Si no, perderemos no solo dinero, sino también reputación. Los siguientes 2 días pasaron en búsquedas febriles. Do Yeon casi no salía de la oficina, revisando las computadoras de los empleados, analizando llamadas telefónicas, estudiando correspondencia. Ayumi trataba de ayudar, pero se sentía inútil. ¿Tal vez acudir a la policía?, propuso. ¿Y armar un escándalo público? Do Yeon negó con la cabeza. Las acciones caerán aún más. No, nos las arreglaremos solos. La noche del segundo día, cuando la oficina casi se había vaciado, Ayumi notó luz en la oficina del director financiero. Park Min-soo era uno de los empleados más antiguos de la empresa, un hombre en quien Kim Tae-jun confiaba como en sí mismo. Era extraño que trabajara tan tarde. Ayumi se acercó silenciosamente a la puerta y escuchó una conversación telefónica. Sí, transmití todo. Transfieran el dinero a la misma cuenta. No, ella no sospecha nada. Muchachita tonta, piensa que puede dirigir la empresa. El corazón de Ayumi latía frenéticamente. Park Min-soo era el traidor. ¿Pero qué hacer? Si entraba ahora, él podría destruir las pruebas. Había que actuar inteligentemente. Ayumi pasó silenciosamente a su oficina y llamó a Do Yeon. Venga urgente. Encontré a nuestro espía. ¿Quién? Park Min-soo. Está ahora en su oficina, hablando con alguien por teléfono sobre la transmisión de información. Do Yeon llegó en 20 minutos junto con seguridad. Irrumpieron en la oficina del director financiero justo en el momento en que éste trataba de destruir documentos.
Park Min-soo, dijo fríamente Do-yeon, está arrestado por espionaje industrial y traición a los intereses de la empresa. El hombre mayor se desplomó en la silla, entendiendo que lo habían atrapado, no quería. Me amenazaron a mi familia. ¿Quiénes ellos? Preguntó bruscamente Do-yeon. Daewoo Motors. Dijeron que si no transmitía la información, arruinarían a mi hijo. Tiene créditos, deudas. Ayumi sintió una inesperada lástima por este hombre. Sí, había traicionado a la empresa, pero no lo hizo por codicia, sino por miedo por su familia. Señor Park, dijo suavemente, si hubiera venido a nosotros con este problema, habríamos ayudado. La empresa cuida de sus empleados. ¿Habrían ayudado? Repreguntó con desconfianza. Por supuesto. Pero ahora es demasiado tarde. Después de que la policía se llevó a Park Min-soo, en la oficina quedaron solo Ayumi y Do-yeon. Él se sentaba en la silla, masajeándose las sienes. Gracias, dijo en voz baja. Si no fuera por usted, nunca lo habríamos atrapado. Escuché la conversación por casualidad, respondió Ayumi avergonzada. ¿Por casualidad? Do-yeon la miró atentamente. Trabajó hasta las 10 de la noche. Eso no es casualidad, es dedicación al trabajo. Por primera vez en su voz no había burla ni desprecio. Ayumi sintió un extraño calor por esas palabras. Do-yeon, se atrevió, ¿puedo hacer una pregunta? Pregúntela. ¿Por qué me odia tanto? Entiendo que la herencia debería haber sido suya, pero... Do-yeon estuvo mucho tiempo en silencio, mirando por la ventana las luces nocturnas de Seúl. No la odio, señorita So-mun. Odio la situación. Toda la vida me preparé para ser heredero, estudié cada aspecto del negocio, sacrifiqué tiempo personal y relaciones. Y luego aparece usted, simple, sincera, no manchada por la crueldad del negocio. Y recibe todo aquello a lo que aspiré durante 30 años. Pero puede trabajar en la empresa, desarrollarla. Puedo, se volteó hacia ella. Pero no es lo mismo que ser propietario. Sin embargo, tal vez mi tío tenía razón. Tal vez la empresa necesita exactamente un dirigente como usted. ¿Como yo? Humano, respondió simplemente. Después del descubrimiento del espionaje industrial, las relaciones entre Ayumi y Do-yeon comenzaron a cambiar gradualmente. Él seguía siendo exigente y crítico, pero ahora sus observaciones tenían carácter constructivo, no el deseo de humillar. Ayumi aprendía rápidamente. Tenía una capacidad sorprendente para entender a las personas, ver la motivación de los actos. Cuando el sindicato amenazó con huelga por la reducción de salarios, ella propuso no recortar los pagos, sino introducir un sistema de bonos por aumentar la productividad. Cuando un cliente importante amenazó con romper el contrato, ella se reunió personalmente con él y descubrió que el problema no era el precio, sino los plazos de entrega. Tiene talento para las negociaciones, observó Do-yeon después de otro trato exitoso. La gente confía en usted. Tal vez porque no trato de engañarlos, respondió Ayumi. Cada vez más a menudo trabajaban hasta tarde, discutiendo planes de desarrollo de la empresa. Ayumi notó que Do-yeon se quitaba la máscara del empresario frío cuando se quedaban a solas. Contaba sobre su infancia, sobre cómo su tío le enseñó las sutilezas del negocio, sobre sueños de crear algo significativo. ¿Y usted tenía sueños? Preguntó una noche. Antes de que todo cambiara. Ayumi reflexionó, quería abrir un pequeño café. No por ganancias, sino para que la gente pudiera venir, hablar, sentirse como en casa. Tonto, ¿verdad? ¿Por qué tonto? Se sorprendió Do-yeon. Es un buen sueño. Honesto. Y ahora tengo un imperio en lugar de un café, sonrió tristemente Ayumi. A veces pienso si podré con esto. Podrá, dijo con seguridad. Me convenzo de eso cada día.
Sus relaciones se complicaron después del incidente con los periodistas. Ayumi salía de la oficina cuando la rodeó una multitud de reporteros con preguntas agresivas sobre la herencia. Alguien la empujó y se cayó, lastimándose la rodilla. Do-yeon, que justo se acercaba al edificio, vio lo que pasaba y saltó del auto. Literalmente se abrió paso entre la multitud de periodistas y ayudó a Ayumi a levantarse. ¿Está bien? Sí, solo un rasguño, mintió Ayumi, aunque la rodilla le dolía. Do-yeon se quitó el saco y se lo puso en los hombros, luego se volteó hacia los periodistas. Si vuelvo a ver que alguno de ustedes lastima a la señorita Somun, acudiré a los tribunales por acoso. Y ahora despejen el camino. En el auto examinó cuidadosamente su rodilla. Hay que tratar la herida. Vamos al hospital. No vale la pena, se avergonzó Ayumi por su cuidado. La trataré en casa. Pero Do-yeon no la escuchó y la llevó a una clínica privada. Mientras el médico trataba el rasguño, él se sentó al lado, sin apartar la mirada. Gracias, dijo en voz baja Ayumi. No estaba obligado a defenderme. Estaba obligado, respondió seriamente. Usted es mi socia. ¿Solo socia? La pregunta se le escapó sola, y Ayumi inmediatamente se arrepintió. Do-yeon la miró atentamente, y en sus ojos brilló algo que ella no podía entender. Su primer beso ocurrió durante otra pelea. Ayumi propuso vender parte de los activos de la empresa para financiar un nuevo proyecto ecológico. Do-yeon estaba categóricamente en contra. Es una locura. Perderemos el control de nuestra propia empresa. Pero tendremos la oportunidad de cambiar la industria. Objetaba ardientemente Ayumi. ¿Acaso no para esto se crearon los negocios? Los negocios se crearon para ganancias, no para salvar el mundo. Por eso el mundo está en tal estado. Estaban uno frente al otro en la sala de conferencias vacía, ambos acalorados por la discusión. Do-yeon dio un paso adelante. Usted es una idealista incorregible. Y usted un cínico insensible. Mejor cínico que soñadora ingenua. Mejor soñadora que una persona sin corazón. ¿Sin corazón? Se acercó aún más a ella. ¿Piensa que no tengo corazón? Ayumi sintió su aliento en su rostro, vio el fuego en sus ojos oscuros. El aire entre ellos se electrizó. No sé, susurró. No sé qué tiene. Entonces averíguelo, la atrajo hacia sí y la besó. El beso fue apasionado, desesperado, lleno de emociones reprimidas durante meses. Ayumi por un momento se olvidó de todo, de la empresa, de la herencia, de que debían ser enemigos. Solo existían sus labios, sus brazos abrazándola, su corazón latiendo al unísono con el suyo. Cuando se separaron, ambos respiraban pesadamente. Esto fue un error, exhaló Do-yeon. Sí, acordó Ayumi, aunque cada célula de su cuerpo gritaba lo contrario. Un error. Él se alejó, se arregló la corbata y se dirigió a la salida. Olvidemos esto. No debe repetirse. Quedándose sola, Ayumi se desplomó en la silla. Los dedos tocaron por sí solos los labios que aún guardaban el calor de su beso. ¿Qué le estaba pasando? ¿Cómo pudo enamorarse de un hombre que la consideraba una usurpadora? Los días siguientes fueron una tortura. Do-yeon se mantenía marcadamente oficial, se dirigía a ella solo por nombre y apellido, evitaba temas personales. Pero Ayumi veía cómo la miraba a hurtadillas, cómo se tensaban sus manos cuando ella lo tocaba accidentalmente. El avance ocurrió durante el trabajo en el proyecto de modernización de la fábrica. Estaban en el archivo hasta muy tarde, estudiando planos y documentos viejos. Ayumi encontró una carpeta con fotografías tomadas durante la construcción de la primera fábrica. Y mire, le mostró la foto de un joven Kim Tae-jun junto a una mujer joven. ¿Quién es? Do-yeon miró la foto y frunció el ceño. No tengo idea. Mi tío nunca contó sobre esa época.
En la siguiente fotografía la misma mujer sostenía en brazos a un niño pequeño. Algo en su rostro le pareció familiar a Ayumi, pero no podía entender qué. Tal vez deberíamos averiguar, propuso. Estas personas pudieron ser importantes para su tío. ¿Para qué?, preguntó cansado Do-yeon. El pasado no se puede cambiar. Pero se puede entender, insistió Ayumi. Tal vez entonces quede claro por qué me dejó la herencia. Do-yeon miró largo tiempo la fotografía, luego levantó los ojos hacia Ayumi. Está bien. Pero si encontramos respuestas que no le gusten, no me culpe. Las búsquedas tomaron 2 semanas. Do-yeon contrató al mejor detective privado de Corea, mientras Ayumi estudiaba los archivos familiares. Gradualmente comenzó a aclararse una historia que Kim Tae-jun había ocultado toda su vida. 30 años atrás, cuando apenas comenzaba su negocio, Tae-jun conoció a una mujer joven llamada So-mun Mi-sun. Trabajaba en un pequeño café y era sorprendentemente hermosa, no por belleza exterior, sino por luz interior. Se enamoraron, pero la familia de Tae-jun estaba categóricamente en contra de esta unión. Era de una familia simple, explicó el detective, mostrando los documentos encontrados. Y los Kim son un linaje antiguo, orgulloso de su origen. Los padres del señor Tae-jun consideraban este matrimonio desigual. Pero el amor resultó más fuerte que los prejuicios. Mi-sun quedó embarazada, y Tae-jun quería casarse con ella. Entonces su familia tomó medidas extremas. Le ofrecieron dinero y amenazaron con que destruirían el negocio de Tae-jun si no desaparecía, continuó el detective. Mi-sun aceptó por el bien de su amado. Ayumi escuchaba sintiendo cómo se le contraía el corazón. Una historia de amor destruida por la crueldad y los prejuicios. ¿Qué pasó después?, preguntó roncamente. Mi-sun se fue a provincia y dio a luz a una hija. Pero el parto fue difícil, y unos días después murió. La niña fue adoptada por una familia local, los esposos So-mun. Ayumi sintió que la tierra se movía bajo sus pies. So-mun era su apellido. Esa familia que adoptó al bebé. ¿Cómo se llamaba esa niña?, logró articular con dificultad. El detective consultó los documentos. So-mun Hyeon. Creció, se casó y tuvo una hija a la que llamó Ayumi. El mundo giró ante los ojos de Ayumi. Se agarró del respaldo de la silla, tratando de mantener el equilibrio. Do-yeon inmediatamente estuvo a su lado. ¿Está bien? Yo soy nieta de Kim Tae-jun, susurró Ayumi. Mi madre era hija de Mi-sun. Do-yeon se petrificó, dándose cuenta del significado de esas palabras. Si Ayumi era nieta de su tío, entonces ellos eran primos hermanos. Y él se había enamorado de ella. Es imposible, exhaló. La prueba de ADN lo confirmará, dijo el detective, sin entender el dramatismo de la situación. Después de la partida del detective, en la oficina se hizo un silencio sepulcral. Ayumi y Do-yeon se sentaron en lados opuestos del escritorio, sin atreverse a mirarse. Ahora está claro por qué mi tío le dejó la herencia, dijo en voz baja Do-yeon. Usted es su heredera legítima. Y está claro por qué entre nosotros no puede haber nada, respondió igual de bajo Ayumi. Do-yeon levantó la cabeza. En sus ojos se leían dolor y desesperación. Ayumi. No, se levantó. Mejor no decir nada. Se dirigió a la salida, pero en la puerta se detuvo. Do-yeon, prométame una cosa. Esta historia no debe afectar el trabajo de la empresa. La gente no tiene culpa de nuestros sentimientos. Lo prometo, respondió roncamente. Los días siguientes fueron una verdadera prueba para Ayumi y Do-yeon. Trataban de mantener relaciones laborales, pero cada mirada, cada toque accidental dolía en el corazón. Los colegas comenzaron a notar la tensión entre ellos, pero no entendían las razones.
La prueba de ADN confirmó definitivamente el parentesco. Ayumi era nieta de Kim Tae-jun, hija de esa misma niña que él nunca había visto. La historia de amor de su juventud tuvo una continuación trágica en la siguiente generación. Necesito irme, dijo Ayumi en la siguiente reunión. A América, a estudiar negocios. La empresa necesita un dirigente profesional, no un aficionado. Pero todo le sale excelente, objetó uno de los directores. Las ganancias crecen, los proyectos se realizan a tiempo. No es suficiente, respondió firmemente Ayumi. Necesito obtener educación seria. Do-yeon callaba, pero su rostro estaba pálido como las calorías. Después de la reunión la alcanzó en el pasillo. ¿Es por nosotros? No, mintió Ayumi. Por la empresa. Merece mejor dirigente. Usted es el mejor dirigente, dijo ardientemente. Honesto, justo, que piensa en la gente. Do-yeon, por favor, no podía soportar más esta cercanía. No complique las cosas. ¿Complicar? Se rió con amargura. Ayumi, me enamoré de mi prima hermana. ¿Cómo se puede complicar más? Ayumi sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, por eso mismo debo irme. Antes de que hagamos más tonterías. El día de la partida solo la acompañaron al aeropuerto la abuela y el chofer. Do-yeon no vino. En el último momento Ayumi recibió un mensaje de él, sea feliz. Se lo merece. El avión despegó en un día gris de Seúl. Ayumi miraba por la ventanilla la ciudad que se empequeñecía y sentía como algo dentro de ella se rompía para siempre. No solo dejaba el país, dejaba al único hombre que había amado con todo el corazón. La Escuela de Negocios de Harvard recibió a Ayumi con viento frío de otoño y miradas escépticas de compañeros. La noticia sobre la cenicienta coreana que heredó miles de millones corrió por todo el campus. Algunos envidiaban, otros se burlaban, pero pocos la tomaban en serio. Ayumi no prestaba atención a los chismes. Estudiaba con empeño maníaco, como si el conocimiento pudiera acallar el dolor en el corazón. Economía, finanzas, marketing, planeación estratégica, cada materia la estudiaba minuciosamente. El profesor James Cohen, especialista líder en administración corporativa, notó sus esfuerzos. Señorita Somun, tiene una cualidad rara, la capacidad de ver el negocio no solo como máquina para extraer ganancias, sino como institución social. Eso vale mucho. Gradualmente Ayumi comenzó a destacarse entre los compañeros no por riqueza, sino por ideas. Su tesis sobre negocio socialmente responsable recibió la calificación más alta y fue recomendada para publicación. Pero por las noches, quedándose sola en la modesta habitación estudiantil, Ayumi igual pensaba en Do-yeon. ¿Cómo estaba? ¿Qué hacía? ¿Pensaba en ella? Resistía la tentación de llamarlo o escribirle. La distancia debía sanar las heridas. De Corea llegaban resúmenes de negocios. La empresa se desarrollaba exitosamente bajo la administración temporal del consejo directivo. Do-yeon encabezó la nueva dirección, Tecnologías Ecológicas. Ayumi notó con amargura que realizaba exactamente las ideas que ella había propuesto un año atrás. En invierno llegó la triste noticia, murió la abuela de Ayumi. Voló a Corea para el funeral, pero se quedó solo 3 días. El encuentro con Do-yeon en el velorio fue breve y formal. Él expresó el pésame, ella agradeció. Ambos trataban de no mirarse a los ojos. Ha cambiado, dijo cuando se quedaron solos por un minuto. Maduré, respondió Ayumi. ¿Y usted? También, sonrió tristemente. Entendí que algunas cosas son más importantes que el dinero. ¿Cuáles? Las personas que amas. Ayumi sintió cómo se le contraía la garganta. Pero no tuvo tiempo de responder, se acercaron parientes y el momento de intimidad desapareció.
Al regresar a América, Ayumi se sumergió de cabeza en el desarrollo de su propio proyecto. Quería crear una empresa que combinara éxito comercial con cuidado ecológico. Materiales innovadores, energía limpia, tecnologías sustentables, el futuro como ella lo veía. El proyecto atrajo la atención de inversionistas. La joven heredera del imperio coreano, armada con conocimientos avanzados e ideas frescas, representaba interés para el mercado americano. Pero Ayumi entendía, el verdadero éxito la esperaba solo en casa, en Corea. Un año después Ayumi regresó a Seúl como otra persona. Externamente casi no había cambiado, pero la mirada se volvió más segura, el andar más decidido. La educación americana y la experiencia de trabajo con inversionistas habían hecho lo suyo. La recibieron en el aeropuerto periodistas, pero ahora las preguntas se referían no a la herencia escandalosa, sino a planes de negocios. Ayumi respondía profesionalmente, sin emociones innecesarias. «Señorita Somun, ¿planea regresar a dirigir el grupo Taehun?», preguntó uno de los reporteros. «Tengo una propuesta de sociedad estratégica», respondió cautelosamente. «Los detalles los discutiré con la dirección de la empresa». En la oficina de Taehun la esperaba una sorpresa. Do-yeon la recibió en la misma sala de conferencias donde un año atrás se había realizado la lectura del testamento. Pero ahora se veía diferente, cansado, envejecido, con nuevas arrugas alrededor de los ojos. «Bienvenida a casa», dijo levantándose del escritorio. «Gracias», respondió formalmente Ayumi. «Aunque esta es una visita de negocios, no un regreso a casa». Algo dolorosamente se estremeció en sus ojos, pero rápidamente se controló. «Escucho su propuesta». Ayumi desplegó la tableta y comenzó la presentación. Proponía crear una empresa conjunta para producir automóviles ecológicamente limpios. Las tecnologías que había estudiado en América, más las capacidades productivas de Taehun podían dar un resultado fantástico. «Esto es una revolución en la industria automotriz», explicaba, mostrando gráficos y cálculos. «Materiales completamente reciclables, baterías solares, motores de hidrógeno. En 10 años tales autos constituirán la mitad del mercado mundial». Do-yeon escuchaba atentamente, hacía preguntas profesionales. Ayumi respondía clara y convincentemente. Se veía que la escuela americana de negocios le había enseñado mucho. «Impresionante», reconoció al final de la presentación. «¿Pero por qué propone sociedad a Taehun? En América seguramente se habrían encontrado inversionistas». «Se encontraron», acordó Ayumi. «Pero quiero desarrollar estas tecnologías en la patria. Corea debe convertirse en líder de la revolución verde». «¿Y esa es la única razón?». Ella lo miró a los ojos. Por primera vez en toda la conversación, la única razón de negocios. Él entendió la indirecta. Había otras razones, pero no se podía hablar de ellas en voz alta. Las negociaciones sobre la sociedad se prolongaron varias semanas. Ayumi se instaló en un hotel, insistiendo en que era temporal. Pero cada día pasado trabajando con Do-yeon le recordaba ese tiempo cuando habían sido cercanos. Él había cambiado durante el año de su ausencia. Se volvió más suave, más atento con la gente. Ayumi supo que había creado un fondo de beneficencia en nombre de Somun Misun, que ayudaba a madres solteras. Como si tratara de expiar los pecados de su familia. «Es una iniciativa hermosa», dijo, revisando los informes del fondo. «Entendí mucho durante este año», respondió en voz baja Do-yeon. «Sobre la familia, sobre el pasado, sobre lo que es importante». «¿Y qué es importante?», preguntó Ayumi sin levantar los ojos de los documentos. «Las personas que amamos. Aunque no podamos estar con ellas». Sintió cómo se aceleró el pulso, pero se obligó a mantener la calma. «Do-yeon, acordamos no hablar de lo personal». «Lo sé. Pero algunas cosas hay que decirlas». Se levantó y se acercó a la ventana. «Ayumi,
Quiero que sepa, nunca me arrepentí de haberla amado. Incluso sabiendo que no podemos estar juntos. Do-yeon comenzó, pero él levantó la mano. Déjeme terminar. Este año sin usted fue un infierno. Traté de olvidar, salí con otras mujeres, me sumergí en el trabajo. Nada ayudó. Usted siempre estuvo aquí, se puso la mano en el corazón. Ayumi se levantó y también se acercó a la ventana. Estaban uno al lado del otro, pero no se tocaban, como dos imanes con polos iguales. ¿Piensa que para mí fue más fácil? Preguntó en voz baja. Cada día pensaba en usted. Cada noche me dormía con su nombre en los labios. ¿Entonces por qué nos torturamos? Dijo ardientemente. ¿Por qué no podemos simplemente? Porque somos parientes. Se volteó bruscamente hacia el Ayumi. ¿Por qué está mal? ¿Y quién dijo que el amor debe estar bien? Dio un paso hacia ella, y Ayumi vio en sus ojos la misma pasión que un año atrás en la sala de conferencias. Do-yeon, no, susurró, pero no retrocedió. Ayumi, su voz era ronca por la emoción, dígame que me detenga. Diga que no me ama, y nunca más me acercaré a usted. Ella lo miraba a los ojos y entendía que no podía pronunciar esas palabras. Porque lo amaba. Locamente, desesperadamente, contra todo. Yo. No puedo, exhaló. Él la abrazó, y ella no se resistió. Todo el mundo se redujo a sus brazos, al latido de su corazón bajo su mejilla. Encontraremos una salida, susurraba, besando su cabello. Seguramente encontraremos una. La salida se encontró sola, cuando menos la esperaban. Ayumi revisaba documentos médicos de su madre, encontrados en archivos viejos. Necesitaba datos sobre enfermedades hereditarias para el seguro, pero entre los papeles descubrió algo extraño. Do-yeon le llamó emocionada. Necesito mostrarle algo. Urgente. Él llegó en media hora y la encontró en estado de extrema agitación. ¿Qué pasó? Y mire, le mostró la tarjeta médica. Estos son los datos del parto de mi madre. ¿Ve el nombre del padre? Do-yeon miró el documento y palideció. Kim Tae-yeon. Pero ese es. El nombre del hermano gemelo de su tío, terminó Ayumi. Ese mismo que murió en accidente automovilístico hace 30 años. Se miraron, no creyendo a sus propios ojos. Si el padre de la madre de Ayumi no era Tae-jun, sino su hermano gemelo, entonces. No somos parientes, susurró Do-yeon. No somos parientes, repitió Ayumi. Pero entonces, ¿por qué mi tío pensó que su abuela Misun estaba embarazada de él? Ayumi reflexionó, reconstruyendo en la memoria el relato del detective, eran gemelos. Tal vez Misun se encontraba con ambos hermanos, sin saber de su parentesco. O su tío pensó que era él porque eran muy parecidos. Hay que hacer prueba de ADN, dijo Do-yeon. Comparar su ADN con muestras de Tae-yeon. ¿Y dónde conseguir muestras de su tío? En la cripta familiar. Es horrible, pero... No, Ayumi negó con la cabeza. Hay un modo más simple. Si no soy pariente de Tae-jun, tampoco soy pariente de su hermana, su madre. Basta comparar mi ADN con sus muestras. La prueba tomó 3 días. 3 días que les parecieron eternidad. Se reunían solo por trabajo, temiendo creer en la posibilidad de felicidad. El resultado superó todas las expectativas, no se encontró ningún parentesco entre Ayumi y la familia Kim. Era nieta de Tae-yeon, hermano gemelo de Tae-jun, quien se encontraba secretamente con Misun y murió sin saber del embarazo de su amada. Tae-jun se torturó toda la vida por haber abandonado a Misun, entendió Do-yeon. Pero en realidad la amaba su hermano. Y cuando me vio, agregó Ayumi, pensó que era una señal. Que podía expiar una culpa que no existía.
Estaban en la oficina de Tae-jun, sosteniendo en las manos los resultados de los análisis. El sol se ponía tras las ventanas, tiñendo la habitación de tonos dorados. Ayumi, dijo en voz baja Do-yeon, ahora no hay ningún obstáculo entre nosotros. Ninguno, acordó ella. Se acercó a ella, cautelosamente, como temiendo que desapareciera. ¿Se puede decir que la amo sin violar las formas? Se puede, sonrió Ayumi a través de las lágrimas. Y se debe. La amo, pronunció, tomando su rostro en las palmas. La amo desde ese mismo día cuando entró por primera vez a la sala de conferencias. Amo su honestidad, bondad, fuerza de espíritu. Y yo lo amo, respondió. Lo amo contra el sentido común, contra las circunstancias, contra todo. Su segundo beso fue completamente diferente, no desesperado, sino tierno, lleno de esperanza en el futuro. La boda de Do-yeon y Ayumi se convirtió en el evento del año en la comunidad empresarial coreana. Pero insistieron en que la ceremonia fuera modesta, sin pompa excesiva. En la antigua mansión de la familia Kim se reunieron solo amigos cercanos y colegas. Ayumi estaba hermosa en un vestido blanco sencillo, sin adornos innecesarios. Do-yeon no podía apartar los ojos de ella durante la ceremonia. Cuando intercambiaron anillos, muchos invitados no pudieron contener las lágrimas, la historia de su amor parecía un cuento moderno. ¿Prometen amarse y apoyarse mutuamente en todos los asuntos?, preguntó el sacerdote. Prometemos, respondieron a coro los novios. Después de la boda unieron sus empresas, creando la corporación de tecnologías ecológicas más grande de Asia. Ayumi se convirtió en directora ejecutiva, Do-yeon en presidente del consejo directivo. Trabajaban como un equipo unido, complementándose. Su primer proyecto conjunto, una línea de automóviles eléctricos con baterías solares, tuvo enorme éxito. Llegaban pedidos de todo el mundo. Las tecnologías coreanas se convirtieron en estándar de responsabilidad ecológica. Pero el logro principal fue la creación del Fondo Social que ayudaba a jóvenes empresarios a realizar proyectos ecológicos. Cada año el fondo otorgaba becas por millones de dólares, apoyando innovaciones en el área de tecnologías limpias. Creamos el futuro, decía Ayumi en conferencias. Un futuro donde negocios y ecología no se oponen, sino se complementan. 3 años después tuvieron un hijo, un niño sano y alegre en quien se unieron los mejores rasgos de ambos padres. Lo llamaron Kim Tae-min, en honor a ambos abuelos, Tae-jun y Tae-yeon. Míralo, decía Do-yeon, meciendo al hijo en brazos. Crecerá en un mundo donde el amor vence los prejuicios. Y donde los negocios sirven a las personas, no al revés, agregaba Ayumi. En esa noche lluviosa cuando Ayumi salvó la vida a un anciano desconocido, no podía ni imaginar cómo cambiaría su destino. Una simple camarera se convirtió en una de las empresarias más influyentes de Asia, pero lo principal, encontró el amor de toda su vida. Kim Tae-jun probablemente sonreiría mirándolos desde el cielo. Su último acto, el testamento a una joven simple, no solo expió la culpa por un amor lejano, sino que regaló felicidad a 2 corazones jóvenes. Y en ese pequeño café en el distrito de Hongdae, donde una vez trabajó Ayumi, ahora colgaba una fotografía, una pareja joven en el fondo de la oficina del grupo Tae-jun. La inscripción decía, los sueños se cumplen si no dejas de creer en ellos.